En el libro de los Salmos nos encontramos con joyas maravillosas, expresiones hermosísimas y enormemente leccionadoras de la palabra de Dios. Los Salmos son, sin duda ninguna, uno de los textos especiales porque reflejan tanto las emociones humanas y las situaciones por las que atravesamos los seres humanos, como al mismo tiempo revelan la fe y la revelación que Dios hace de sí mismo a través de la conciencia de los corazones. Los salmos están llenos de expresiones de adoración, de alabanza, de confesión, de admiración de Dios. Así que leer los salmos, todos los salmos, es un ejercicio que todo creyente debemos hacer continuamente para alentarnos en la fe y animarnos en el Señor. Y por supuesto, entender un poco mejor a Dios y a su voluntad. Bueno, uno de los tantos salmos hermosos es el Salmo 19. Salmo 19, que dice una gran verdad como cada salmo, pero este salmo trata básicamente acerca de cómo Dios se nos revela, se nos muestra. Y el salmista habla de dos cosas importantes. El primero es la revelación de Dios a través de la naturaleza, de la creación, y la segunda es la revelación de Dios a través de su palabra, de su ley. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, el salmista está diciendo que el universo, con toda su grandeza, con su extraordinaria dimensión, su complejidad que no podemos imaginar, el universo refleja la grandeza de Dios. La gloria de Dios es el esplendor de Dios, la grandeza de Dios. Es decir, Dios se nos revela, se nos muestra cuán grande es Dios, cuán glorioso es Dios, cuán poderoso es Dios a través de lo que vemos en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo habla de eso. Dice que el poder de Dios, la eternidad de Dios se muestran a través de la creación, y por esa razón el hombre no tiene excusa a la hora de meditar o de pensar o de responder a Dios, porque Dios se ha revelado, se ha mostrado en su esplendor, su gloria, su grandeza a través de los cielos, a través de la creación. Así sin palabras, dice el salmista, pero mirando la creación escuchamos, paradójicamente, la voz de Dios a través de su creación. Pero, por supuesto, la revelación de Dios no solamente se nos da en ese gran lienzo que es el universo, también se nos da a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso este salmo no solamente habla de los cielos como aquello que cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos, la grandeza de Dios, pero también habla de la ley de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Porque este mismo salmo dice, cuando usted lo lee un poquito más adelante, que la ley de Jehová es perfecta, que los mandamientos de Jehová son rectos, que el precepto de Jehová es puro, y el salmista medita sobre la obra de Dios y sobre su palabra y el efecto que esa palabra produce en nuestras vidas, porque él dice que esa palabra convierte el alma, nos hace sabios, nos alegra, nos ilumina, nos alumbra. Esa palabra permanece para siempre. Esa palabra es verdad. Así que sí, Dios se nos muestra, se nos revela a través de la creación de ese gran libro que es el universo, que muestra su gloria, su grandeza y su poder. Y también se nos revela a través de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que es verdad, que es fuente de vida, que produce en nosotros transformaciones y cambios y que nos da gozo y alegría y que guía nuestros pasos en esta vida. Así que Dios se nos ha revelado a través de la creación y a través de su palabra, y por supuesto a través de esa palabra Dios se nos ha revelado en la máxima revelación que ha hecho de sí mismo, que se nos da en Jesucristo, tal como dice la epístola a los Hebreos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La revelación final
máxima de Dios, plena, completa, se da en Jesucristo. No tenemos una revelación posterior a Cristo, porque Cristo es la expresión final y máxima de la revelación de Dios. Es en Cristo en donde nosotros conocemos a Dios. Por lo tanto, cualquiera que quiera ir a Dios, al Padre, debe hacerlo a través del Hijo, y en el Hijo encontrará la revelación plena de Dios, el perdón de sus pecados y la vida eterna y transformada. Sí, Dios nos ha hablado a través del lienzo de la creación, a través de la revelación de la palabra, la Biblia, esa palabra perfecta de Dios, a través de Jesucristo, en quien encontramos salvación y vida eterna. Que Dios permita que podamos oír la voz de Dios a través de esas fuentes maravillosas, que tengamos un encuentro todos los días con Dios a través de Jesucristo. Y si todavía algún oyente no conoce al Señor de forma real, busque encontrarlo en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.